fijado usted cómo muy frecuentemente, sobre todo en algunas religiones, la gente pone sus manos juntando las palmas y apuntando los dedos hacia arriba en una posición como para orar o rezar, como dicen ellos? Bueno, ¿será realmente esta posición una posición cristiana? Esto es lo que vamos a estar revisando en este pequeño estudio que hice por allá por el año 2009 ya. Hoy lo estoy revisando y lo estamos pasando a MP3. Quiero leer un verso de la Biblia, del libro de Levítico, capítulo 15, verso 11, donde dice: "Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche". Bueno, vemos que en este tiempo, en el tiempo de Levítico, habían ciertas órdenes de parte de Dios en cosas donde Él separó cosas inmundas de cosas limpias. Y justamente cuando un ser humano se tenía contacto físico con algo que era considerado inmundo, debía lavar sus manos. Y aún así, después de lavársela, quedaba inmundo hasta la noche. Es decir, había un periodo de tiempo. Ahora usted dirá, claro, pero esto es en el Antiguo Testamento. Por supuesto, pero eh, tomo justamente de ejemplo este verso para ver que hay cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y fue para enseñar a su pueblo ciertas cosas. Hoy por hoy, en 2022, vemos cómo todavía dentro de la comunidad llamada cristiana hay muchas diferencias entre una persona y otra, entre un ministerio y otro. Y justamente eh, vemos cómo este asunto de las manos, porque nosotros sabemos para qué sirven las manos, ¿cierto? Pero aparte de todo lo que sirven las manos, también nos encontramos con que las manos también sirven para hacer o tener una comunicación espiritual con Dios. Sí, también sirve para tener una conexión espiritual con nuestro Dios. Las manos son una parte del cuerpo a las que, por ejemplo, acudimos en tantas ocasiones al día, ¿cierto? Y que olvidamos su importancia muchas veces porque con la facilidad que solemos usarlas, pero cuando tenemos algún daño en alguna de ellas nos damos cuenta de la importancia que ésta tiene. Cuando no podemos hacer algo que cotidianamente podemos hacer cada día por el hecho de tenerla dañada. Bueno, así también nosotros hemos olvidado ciertas costumbres que el pueblo de Dios tiene para con Dios, en relación directa con Dios, usando las manos. Entre los israelitas, las manos no dejan de ser importantes, tanto en el sentido cotidiano, como dijimos anteriormente, como su uso natural, ¿cierto? Incluso como hemos visto cuando Dios le daba órdenes de higiene para justamente lavarse las manos. Mira, quiero que leamos un versículo que está en Mateo capítulo 15, verso 2, donde dice así: Mateo 15, 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí vemos cómo los fariseos le preguntaban a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. En ese momento no se estaban refiriendo ellos al simple lavamiento de manos que incluso hoy nosotros hacemos antes de comer, que es lavarnos las manos por higiene, ¿cierto? Porque vamos a consumir alimento. Sino que se referían a una tradición que ellos tenían de lavarse muchas veces las manos. ¿Mm? A eso se referían. Ellos estaban equivocados.
estaban dando más importancia a ciertas cosas que eran idea de ellos, no eran idea de Dios. Pero veamos la diferencia al leer estos versículos. Marcos capítulo 7 del verso 1 al 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, entonces no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban las manos, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los distintos utensilios de metal y de los lechos, es decir, las camas. Ahí vemos cómo los fariseos habían tomado costumbres inventadas por ellos mismos, que estaba metida también ahí el lavamiento de manos de forma, digamos, exagerada. Me llama la atención que en las personas está muy difundida la costumbre de poner, por ejemplo, como dije al principio de este estudio, las manos juntando las palmas y con los dedos apuntando hacia arriba para rezar, como ellos dicen, como suelen hacer también los católicos. Y como sabemos, es una religión que se caracteriza por adoptar cualquier costumbre pagana si eso le ocasiona algún cierto crecimiento en cantidad de miembros. Vemos nosotros que la religión católica siempre incorpora dentro de todas sus liturgias costumbres que son de religiones paganas. Y solamente a modo de estrategia para aumentar su cantidad, lo cual no tiene nada de espiritual, entre paréntesis. Porque vemos que esta religión adoptó el culto a la diosa Diana de los Efesios, también llamada Artemisa o Semiramis, a la que hoy día llaman Virgen María. Esta posición no tiene nada de bíblica. Primero porque en la Biblia no sale ni un solo versículo donde se dé a entender esta posición de poner las manos juntando las palmas y con los dedos hacia arriba para orar a Dios. No es costumbre bíblica. No hay ningún verso que indique eso. Al contrario, podemos ver que en las religiones como el budismo, el hinduismo y ciertas religiones de la India tienen sí esa costumbre, porque son costumbres paganas, de religiones paganas. Y esto es porque dicha posición es de las costumbres paganas, como dije, como las orientales, como el budismo, es muy conocido. También en el yoga se utiliza una posición poniendo estas manos de esta forma, que en Occidente ha tomado como un mero método de relajación medicinal, pero es una religión de meditación espiritista que no tiene ninguna relación con el Dios vivo o el Dios de la Biblia. Por la adopción de esta costumbre por la Iglesia Católica, se ve como normal unir las manos y rezar a Dios. Pero estas dos costumbres, unir las manos con sus palmas y los dedos hacia arriba y rezar, no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Pero esta gente jamás será escuchada en primer lugar porque Dios no escucha la vana palabrería repetitiva. Y en segundo lugar, esa posición tiene un significado espiritual
que es como un llamado a un espíritu específico que precisamente no es el Espíritu Santo ni Dios. El mundo entero adoptó esta forma por la religión de Roma, como dije anteriormente, pero no es originariamente de la religión de Roma, sino que viene de otras religiones más antiguas del paganismo. Y su uso se ha tornado masivo por la inserción del conocido yoga, como dije anteriormente, que incluso hasta empresas lo están usando para darle un descanso a sus trabajadores y apartar el llamado estrés del que sufren cada día, más los trabajadores por la propia condición del trabajo que hacen diariamente. Pero el yoga, en el sentido del hinduismo, es un grupo de métodos que con la ayuda de las asexis, ejercicios corporales, respiratorios y de meditación, deberían liberar el alma humana de todo lo terreno. ¿Ah? Esta liberación inspirada tiene un doble significado. No se piensa solamente en la existencia individual del hombre que practica el yoga, sino que principalmente en el ciclo de las reencarnaciones, también llamadas transmigraciones del alma. El alma no purificada del hombre, según la antigua doctrina hindú, tiene que entrar siempre de nuevo en un seno materno y nacer de nuevo, obligado por su karma, es decir, su acción anterior, lo que hizo en su vida pasada. Solo cuando logra purificarse por su propia fuerza, llega a la redención y con ella a la liberación de cualquier reencarnación. La redención significa al mismo tiempo la comprensión de que el alma individual, llamada Atman, en último tiempo es idéntica con el alma mundial, el Brahman. Por tanto, la base del yoga indio es la concepción que cada alma, por su naturaleza, sustancia, está unida en lo más profundo con lo divino. Aquí también la tentación secreta del yoga enseña la deificación del hombre. El hombre para él no es la imagen de Dios dañada por el pecado original, sino que es Dios mismo. Eso es más o menos, querido amigo, lo que encierra el hinduismo y la creencia en este asuntito del yoga, para que usted no ande por ahí haciendo consultas tan neófitas diciendo, ¿se podrá un cristiano practicar el yoga? Porque un cristiano, bien nacido, como nacido de nuevo, como un cristiano de verdad, entiende claramente que el yoga no tiene nada de cristiano, al contrario, es pagano y es una adoración al mismo Lucifer. ¿Qué se busca con el yoga? Entre posturas y posturas de una normal sesión de yoga, por ejemplo, se intercala una breve relajación. Esta combinación es elemental para alcanzar el equilibrio físico y emocional, y por ende el mental. El yoga no es una religión, pero sí está asociada con un entrenamiento que excede al plano físico y provee técnicas para conectar este plano físico con el plano espiritual. No olvide usted que esta gente le llama espiritual al espiritismo, contacto con espíritus. Las posiciones del yoga
o asanas se repiten en secuencias que siguen un orden determinado. El objetivo de este orden es dirigir la energía a distintas partes del cuerpo como una preparación para la meditación y así llegar al llamado nirvana. La meditación implica dejar la mente limpia, dejar la mente en blanco, por lo que se puede meter en esa mente cualquier espíritu, ente o demonio. No se niega el provecho que ciertas posiciones pueden dar al cuerpo físico, pero es un regalo con doble intención. Te dan un relajo a tu cuerpo físico, pero estás poniendo tu alma en peligro porque puede ser que le abras la puerta a un demonio. De esta costumbre viene esa famosa posición de las manos, como también el conocido rosario, ese que usa la Iglesia de Roma, que tampoco no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, ni siquiera con el judaísmo. La Biblia nos dice que cuando un hombre o una mujer de Dios habla con Dios vivo, lo hace como un hijo charla con su padre o como un amigo habla con un amigo. Jesús enseñó esto cuando enseñó a orar, ¿se acuerdan? En Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa repetición a la que se refiere Jesús son justamente los rezos. Rezar una oración es repetir una oración. Jesús está diciendo que eso es vano, es inútil y que Dios no escucha eso. Y eso justamente es lo que practican las religiones paganas, incluyendo la de Roma. Las llamó el Señor palabrería repetitiva y dijo que no serían escuchadas. Moisés, el gran Moisés, al dirigirse a Dios, fíjese lo que hacía. Levantaba sus manos hacia Dios, vale decir, al cielo. Vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 9, verso 29, donde dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Te das cuenta? Aquí, en lugar de decir Moisés que cuando él salga de la ciudad y pida en oración a Dios que cesen ese castigo que estaba mandando Dios, ese granizo, él dice, apenas salga yo de la ciudad, extenderé mis manos hacia el cielo. Es decir, voy a orar a Dios, voy a hablar con Dios, como hablaba Moisés con Dios, levantando sus manos al cielo. ¿Te das cuenta? No poniéndolas unidas palma con palma como la hacen las religiones paganas. Un largo tiempo más tarde, otro hombre de Dios, el llamado rey Salomón, también levantaba sus manos hacia el eterno y único Dios verdadero cada vez que hablaba con él. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22, donde dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová y en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Dice la Biblia que no solo algunos tenían la costumbre de levantar las manos a Dios en su oración, como lo hizo Salomón.
deja claro que el pueblo entero levantaría sus manos hacia Dios en el caso que encontraran fuera del templo, elevarían las manos hacia el templo donde habitaba el Dios vivo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 8:38, donde dice: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. De vez en cuando es bueno preguntarse el por qué la Biblia se refiere a ciertas cosas que no parecen tan importantes, ¿se da cuenta? ¿Por qué cree usted que Dios las dejó escritas? ¿Por qué piensa usted que usted cree que Dios iría a decir eh, una palabra de más? ¿Usted cree que Dios habría dicho una palabra impropia o que se equivocara en decir algo? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, jamás usted podrá encontrar una palabra donde Dios diga: oh, perdón, me equivoqué. ¿Ah? Oh, hablé algo que no debí decir. En ninguna parte. Entonces yo siempre recuerdo esto cuando conversaba con un hermano sobre la palabra del Señor. Justamente recuerdo haberle dicho a él que de estos pequeños misterios que tiene la Biblia, yo le decía al hermano que yo lo único que sabía era que la Biblia había sido escrita por hombres, pero que Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba vigilando cada palabra que se usaba al escribirla. Es decir, si bien es cierto, Dios respetó el sentido o la personalidad del escritor que estaba escribiendo cierta parte, su forma de hablar y todo eso, pero sí dejó bien en claro que las palabras que se usaron debían ser las que están hoy escritas en la Biblia, porque cada palabra tiene su sentido y una importancia, pero relevante para las cosas del Señor. Por ejemplo, como en el verso en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 54, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Vemos que no es solamente uno o dos versículos donde sale la importancia de cómo los hijos de Dios se dirigían a Dios arrodillados en señal de oración. Siempre cuando un ser humano se arrodilla, está adorando a Dios. Ahora, si tú te arrodillas delante de una estatua, entonces estás adorando a un demonio. Si te arrodillas delante de un hombre, te estás arrodillando y adorando a un hombre. ¿Te das cuenta? Hay significado. Es cierto, se hace con el cuerpo, pero estás proyectando una adoración y la adoración es espiritual. En esta posición en la que estaba Salomón, donde se menciona la posición en la que estaba, él estaba de rodillas delante del altar y con sus manos elevadas hacia el cielo, porque estaba hablando con el Dios del cielo. Y están ahí escritas para que sigamos su ejemplo y adoptemos las costumbres que agradan a Dios. Porque esta costumbre que tenía Salomón, que tenía Moisés, que tenía Abraham, le agradan a Dios, porque en ninguna parte sale Dios hablando en contra de esta costumbre. ¿Me entiendes? Cuando nosotros nos convertimos a Jesús, lo que más queremos
es hacer la voluntad de Dios. Y tratamos de hacer todo lo que Dios aprueba y luchamos para no hacer el pecado, que generalmente son las cosas que a nosotros nos gustan, ¿cierto? Entonces cuando vemos en este caso de tanto en la oración como en la adoración, debemos fijarnos, hermano, en lo que hicieron nuestros hermanos en el antiguo tiempo, en el pueblo de Israel. Nótese usted que en el Antiguo Testamento, en los tiempos en que vivían los judíos en el Antiguo Testamento, el único país del planeta Tierra que adoraba al único Dios verdadero eran los judíos, era Israel. No hay ningún país, ninguna nación que tenga más autoridad moral para referirse a Dios que los judíos. Por eso que debemos, está bien, ellos también se equivocaban, por supuesto, pero debemos que ver la condición en la que el pueblo se encontraba en el Antiguo Testamento, las veces en que estaba caminando en pos de Dios y las veces en que se descarriaba. Pero, y vemos ver, así como aprendemos lo malo que el pueblo en el antiguo tiempo hacía, también debemos ver lo bueno que en el antiguo tiempo el pueblo hacía, y podemos adoptar esa costumbre y estar tranquilos y estar conforme de que estamos haciendo conforme a lo que a Dios le agrada, porque está escrito, porque está en la historia, porque no es una idea de hombre, ¿me entiendes? Muchos son hoy los evangélicos que no levantan sus manos a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no levantan sus manos a Dios cuando oran? ¿Por qué no levantan sus manos a Dios cuando adoran en una alabanza a Dios? ¿Por qué? Por una idea de hombre. Porque a alguien se le ocurrió ahí. Porque ellos, como ellos dicen, no, es que este ministerio tiene esta costumbre. ¿Y de dónde salió esa costumbre? No, es que resulta que hace no sé cuántos años atrás, el obispo tanto con el obispo tanto se juntaron y llegaron a la conclusión de que esto y esto otro, y dan explicaciones ridículas, estúpidas e imbéciles, y que por eso tomamos esa decisión, y por eso que aquí nosotros no levantamos las manos. ¿Está eso en la Biblia? No, no está en la Biblia. Entonces yo no estoy obligado a seguir eso, ni usted tampoco. Sin embargo, levantar las manos a Dios sí está en la Biblia. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, usted dirá, pero es que son pequeñeces. Sí, está bien, son pequeñeces tal vez. Pero una pequeñez más otra pequeñez va creciendo. 1 kilo de azúcar tiene millones de granitos de azúcar. Un granito de azúcar no es nada en una taza de té. Pero 2 granitos, 3, 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 granitos, ya es algo, ¿cierto? Entonces, si te vas alejando de a poquito de Dios, obviamente te vas a terminar alejando completamente de Dios porque te vas a descuidar. Recuerde usted las vírgenes insensatas. Insensatas es sinónimo de despreocupadas. ¿Despreocupada de qué? De Dios, pues. Si tú te despreocupas en estas cosas pequeñas, te vas a despreocupar de las cosas grandes. Como dice una parte en la palabra de Dios, si en lo poco no fuiste fiel, ¿cómo vas a ser fiel sobre lo mucho? Es difícil, ¿cierto? Entonces, vemos que esta gente que inventa cosas, que este ministerio no hace esto, que este ministerio no hace esto otro, y dan razones y todas son carnales, y no se preocupan si es bíblico o no lo es, esos mismos hoy día están bailando reggaetón.
o están pagando entradas que son de un alto precio para ver un supuesto artista que dice que es cristiano. Y eso, amigo mío, no sale en la Biblia. En la Biblia no sale reggaetón, ni danzas carnales. En la Biblia salen danzas espirituales que no tienen nada que ver con el baile carnal que hay hoy en día. Los bailes de hoy en día son eróticos, son sexuales. Además, la orden que dio el Señor en Marcos 16:15, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. En ninguna parte sale ir y cantarle al mundo, en ninguna parte. Porque cantar, amigo mío, no es predicar la palabra de Dios. Así que no me vengan a mí con ese que el ministerio del canto. Conmigo no vengan con ese asuntito de que el ministerio del artista, el ministerio de los cantantes, el ministerio de los actores para Dios. No, 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 no. Aquí hay cristianos, hay hijos de Dios que predican el evangelio de Jesucristo y punto. Por si hay alguna duda, revisemos algunos pequeños ejemplos. En el antiguo libro de Job, según dicen es el libro más antiguo de la Biblia, capítulo 11, verso 13 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, estamos hablando extenderlas hacia Dios. Vamos a Salmos 28:2. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Quién vivía en el templo? Dios. Salmo 77:2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche y sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Salmo 88:9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Salmo 134:2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. ¿Te das cuenta? En 1 Timoteo, Primera Timoteo 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, como levantando las manos santas sin ira ni contienda. Ahí estamos en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí se refiere, dice, levantar las manos caídas, es decir, que habían dejado de orar. ¿Ah? Y ya no se arrodillaban, por eso dice las rodillas paralizadas. ¿Te das cuenta de la forma de hablar que tiene la Biblia muy linda? Bueno, aquí tenemos entonces varios ejemplos de cómo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando un hijo de Dios habla con nuestro Dios, levanta sus manos al cielo. Cuando uno adora a Dios en una alabanza, levanta sus manos al cielo.
Cuando el Espíritu Santo se derrama en la congregación, alabando al Señor, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Levantan sus manos al cielo y alaban al Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Así es como nosotros adoramos a Dios. Así es el respeto que nosotros le tenemos a Dios. Ahora, ¿por qué este respeto? ¿Por qué esta acción de levantar las manos a nuestro Dios es una acción de respeto, una acción de honestidad para con nuestro Dios y una acción de adoración que hacemos solamente a Él? De eso se trata el levantar las manos. Los impíos levantan sus manos al cantante que le está cantando su canción ridícula. Pero ellos no son cristianos. Ellos no saben lo que hacen. Aquí estamos hablando del pueblo cristiano, que se supone que sabemos lo que hacemos. Mire, le voy a dar un ejemplo y es un ejemplo bastante corto, pero es un ejemplo que nos demuestra a nosotros, los cristianos, este asunto que yo vengo hablando, que para muchos cristianos de estos liberales, estos cristianos que son cristianos de la boca para afuera, lo tomarán como algo muy poco importante. Pero fíjese que escuchando yo, siempre uno está escuchando predicaciones y también testimonio de gente que se ha convertido a Cristo, ¿cierto? Entonces, en una de estas ocasiones yo estaba escuchando a un médico, a un hombre que tenía de la profesión de medicina, ¿no? Y este médico era ateo. Y justamente como él pensaba, antes de hacerse médico, él no era totalmente ateo, pero no era indiferente más bien en ese asunto. Él vivía su vida normal y para él los días corrían como cualquier día nomás y no tenía en cuenta que había un Dios en el cielo. Y cuando comenzó a estudiar la medicina, justamente fue cuando él ya se convirtió ya en un ateo totalmente al 100%. Porque como él decía, al ver cómo funcionaba el cuerpo y ver que ellos tenían la razón de ciertas enfermedades, cómo detectar la enfermedad, cómo curarla, y todo ese asunto, y cómo la gente moría y que después quedaba un cuerpo ahí tirado nada más. Para él, una persona que moría simplemente se acababa la persona y punto. Nada más que eso. Pero en estas cosas de la vida, Dios fijó los ojos en este hombre y mandó a algunos de sus hijos a hablarle a este hombre de Dios. Y este hombre, por curiosidad o por lo que sea, le prestó atención a lo que este cristiano le hablaba sobre Dios y que le trataba de explicar la existencia de Dios real. Entonces, como vemos, este médico ya se le había hablado, ya se le había evangelizado ya por algún cristiano sobre la palabra de Dios. Entonces, él contaba en el momento mismo en el que él se convirtió ya realmente a Dios, que fue justamente cuando uno de sus enfermos le dio un ataque al corazón. Y cuando esto suele ocurrir en un hospital, bueno, se mueve tanto el médico que haya en el momento, los distintos enfermeros y enfermeras, y proceden a hacer el acto de resucitación del que le llaman ellos, que es cuando ponen en marcha el corazón que se ha detenido. Haciendo esto justamente se dieron cuenta de que ya el hombre ya simplemente murió y no había forma de que ya volviera porque habían hecho todo lo que tenían que hacer para que volviera y simplemente no volvió. Pero este hombre se quedó extrañado en ese momento. A él, de partida a él como médico, esto le había pasado muchas veces,
Muchas veces había perdido algún enfermo mientras lo estaba operando o por alguna descompensación que la persona había tenido. Así que no era en él algo nuevo que le pasara. Pero en esta ocasión algo le pasó a este hombre. Este médico se quedó parado ahí mirando el cuerpo mientras los enfermeros y la enfermera lo miraban, porque era el que mandaba ahí, pues él decía lo que había que hacer y todo. Este hombre dice que él escuchó una voz, y fíjese bien, aquí a este hombre el Espíritu Santo le habló, fíjese bien lo que le dijo el Espíritu. Estamos hablando que este hombre era ateo. Así que él no tiene enseñanza de ningún pastor, de ningún obispo, de ningún nada. Él es ateo. En ese momento dice que él escuchó una voz que le dijo: levanta tu mano derecha hacia el cielo y pon tu mano izquierda sobre el pecho del muerto y pídele a Dios que devuelva a aquel hombre a vivir en su cuerpo. Y este doctor ateo, delante de sus colegas ahí, que todo el mundo sabían que él era ateo, se extrañaron cuando él empezó a levantar su mano al cielo, y él inconscientemente puso su mano sobre el pecho de este hombre y empezó a pedirle a Dios que devolviera a aquel hombre a vivir al cuerpo, y así ocurrió. Desde ese momento en adelante que este hombre se convirtió a Cristo, y hoy es un médico, pero cristiano. Ahora, ¿a qué va el motivo por el cual yo le doy este pequeño recuerdo que me hace recordar el Señor sobre de este médico? Es que tenemos a un médico, a un hombre que desconoce completamente la doctrina cristiana, que él no tiene idea de que hay cristianos bautistas, que hay cristianos pentecostales, que hay cristianos de la Asamblea de Dios, no tiene idea nada de eso él. Y que el Espíritu Santo va y le dice que levante su mano hacia el cielo. Mira, aquí estamos hablando del Espíritu Santo, amigo. Recién yo le di pudimos leer unos versos donde salen palabras escritas, pero en ninguna de ellas sale que el Espíritu Santo está ordenando algo. Aquí vemos que el Espíritu Santo le dice a este médico que levante su mano derecha hacia Dios y ponga su mano izquierda sobre el pecho del muerto. He ahí la importancia de las manos, querido amigo, hermano. La importancia de levantar su mano al cielo. Si no estoy diciendo que si tú vas en la calle y vas hablando con el Señor vas a levantar. No, hermano, no nos pongamos idiotas. Si estás en un lugar público, obviamente que no vas a levantar tu mano al cielo delante del público ahí, como también no te vas a poner a hablar en lengua ahí delante de toda la gente, ¿cierto? Porque la gente no entiende esas cosas. No, pero si estás en una congregación, si estás en tu casa, si le estás cantando una canción al Señor de adoración, un tema de adoración a tu Dios, levanta tu mano al cielo. Si estás orando, si estás suplicando, levanta tus manos al cielo. Porque es de importancia. Si no, no estaría escrita tantas veces en la Biblia. Diría, Moisés habló con Dios y le pidió esto y esto otro. Punto. No diría, el rey Salomón no diría, hoy levanto mis manos al cielo por ti. No diría eso. Pero ¿y por qué lo dice? Para que nosotros pongamos atención. Porque hay algo de importancia en levantar tu mano al cielo. Cuando yo estaba recién convertido a Cristo, me llamaba a mí la atención que las hermanitas que estaban delante de mí, porque yo siempre cuando empecé a ir a la iglesia, era igual que cuando yo iba al colegio. Cuando yo iba al colegio siempre me sentaba al final de la sala. No sé por qué, pero siempre me ha gustado estar al final, al fondo. Entonces así veo todo lo que pasa adelante. Entonces ahí yo en la iglesia también estaba atrás.
y ahí podía ver todo lo que pasaba adelante, porque quería ver, hasta ese momento yo no había visto a ninguna hermana danzar en el espíritu y todas esas cosas, entonces yo estaba atento a esas cosas. Entonces me daba gusto cuando yo veía que llegaba una hermanita y estábamos cantando una alabanza al Señor, y la hermana y levantaba sus manos la hermana hacia el cielo y cantándole al Señor. Y lo encontraba yo tan bonito eso, lo encontraba tan especial, algo especial, sinceramente. Por eso que te digo yo a ti, la importancia que tiene y pensar que hay iglesias que enseñan a los hermanos que no deben levantar las manos al cielo. Sé que hay congregaciones en las que prohíben hablar en lenguas, cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, no prohibáis el hablar en lenguas. Pero hay congregaciones que prohíben hablar en lenguas. Tengo hermanos y hermanas conocidas que van a esas iglesias y me han preguntado a mí, porque ellos tienen la duda. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí es lo que me preocupa a mí. ¿Por qué dentro de los cristianos hay tanta diferencia entre una y otra? De hecho, voy a hacer un estudio de esa situación. Pero la importancia que tiene el levantar tus manos a Dios es grande, no es menor, porque si no, no estaría escrita. Sé que no hay una orden. ¿M? No hay una orden diciendo cuando tú ores tienes que levantar tus manos. No hay una orden. Pero hay muchas cosas que en la Biblia están sin que exista una orden. Por ejemplo, en la Biblia no hay ninguna orden que diga tú tienes que creer en la Trinidad. No hay en ninguna parte en la Biblia eso. Pero sí hay una parte en la Biblia donde tú puedes ver al Dios Padre, puedes ver al Hijo y puedes ver la actuación del Espíritu Santo, actuando en el mismo momento. Y te das cuenta que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay cosas que Dios enseña en su palabra de forma indirecta. ¿Te das cuenta? Hay cosas que Dios enseña de forma indirecta. Entonces debemos ser lo suficientemente inteligente como para entender estas cosas. En una ocasión, yo tuve una conversación con un muchacho que es católico, pero no me acuerdo qué tipo de católico este. Tiene la misma doctrina católica, pero no son católicos, no me acuerdo cómo se llaman la secta esa, el grupo, como quiera que se llame. El asunto es que este muchacho me decía que ellos no creían en los ídolos de la Iglesia Católica, en las vírgenes, todas esas estatuas, ellos no están ni ahí. Ellos solamente usaban iconos. Y yo le pregunté, ¿a qué le llamáis tú iconos? Son figuras pintadas. Es lo mismo, pues le dije yo. Una pintura de un mono pintado a que tú le hagáis oraciones es lo mismo que hacérsela a una estatua. Y le mostré incluso en la Biblia, se la leí ahí delante de él, en la parte de, me parece que fue Ezequiel, donde el Espíritu de Dios sacó a Ezequiel del cuerpo y lo llevó a Jerusalén para mostrarle lo que hacían los ancianos de Jerusalén en sus cuartos, en sus cámaras, en sus piezas. Y lo llevó ahí por dentro y vio cómo los ancianos tenían pinturas en la pared. Pintura de dioses, de animales, de un montón de leceras, y le prendían incienso a esas imágenes. Y Dios le decía a este profeta, mira la maldad que estos hombres hacen en oculto. Entonces yo dije, ¿viste? Ahí está. Después le mostré otra parte donde la Biblia dice que Dios le está prohibiendo tanto las imágenes, las estatuas, como las piedras pintadas con imágenes. Y aún así este pobre muchacho decía, pero no dice que las prohíba.
oh, Dios mío, ¿te das cuenta? Le estoy mostrando una parte de la historia de los judíos donde Dios toma a un profeta, lo saca del cuerpo, lo lleva y lo mete en las piezas donde están los ancianos de la ciudad, que tenían en la pieza, en la pared de su pieza, tenían figuras pintadas de animales, de dioses, de todo, y le estaban adorando a esas imágenes. Y Dios le decía, mira la maldad que están haciendo estos hombres en oculto. Le estaba enseñando al profeta que pintar imágenes en una pared, en una piedra, en lo que sea, y adorarla a esa imagen era malo. Estaba en contra de Dios. Sin embargo, este muchacho llegó y dijo, pero es que no sale diciendo que está prohibido. ¿Te das cuenta? Hasta ahí ya no le hablé más ya porque ya es una persona que está tan cerrada así como esa, es difícil de que pueda entender algo. ¿Me entiendes? Porque es una enseñanza indirecta. Por eso que no hay, mira, dentro de los judíos hay 619 mandamientos, o 613 parece que son, y de eso, dentro de todos esos 600 y tantos mandamientos, hay mandamientos que son prohibitivos y hay mandamientos que te mandan a abstenerte a ti de algo. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que Dios prohíbe tácitamente, como por ejemplo el asesinato. Dios dice, no matarás, como lo tradujeron a nosotros, ¿cierto? Pero en realidad dice, no cometerás homicidio. Un homicidio es un asesinato. Es algo ilegal ante la ley del hombre y por supuesto es algo ilegal ante la ley de Dios y es un pecado. Ese es un prohibición total. Pero hay cosas que Dios enseña de forma indirecta. ¿Me entiendes? Si a ti te muestran a ti que a un tipo cómo se droga, cómo se mete en las venas esa maldita droga, y la condición en la que queda el tipo, que parece un zombie, y te muestran y te dicen, mira, cómo queda la gente cuando se droga. Te están enseñando eso para que tú veas y no hagas lo que el drogadicto está haciendo. Te están enseñando de forma indirecta. La forma directa es no te drogues. Pero a veces hay gente que no entiende con una enseñanza directa cuando te dicen no te drogues, no abuses del alcohol, no fumes. No entienden. Pero cuando le muestran a una persona en una autopsia los pulmones de una persona que murió por fumar y los ven todo negro, chamuscados los pulmones, a veces ahí toma conciencia. Hay una mujer por ahí que participó, era muy activista esta mujer a favor del aborto. Y esto está en YouTube, me parece que lo vi en YouTube. Y esta mujer salía diciendo que ella participó, era muy trabajadora, de estas personas que son trabajólicos, ¿ah? Ella era, pero totalmente dedicada a favor del aborto. Y ahora esta persona estaba en contra del aborto. Y explicaba por qué estaba en contra del aborto. Porque dice que un día una amiga de ella muy querida se enfermó y no sabía qué le pasaba. Y resulta que la amiga estaba embarazada. Un embarazo que ella no quería. Y por supuesto ella, como era amiga de ella, también era a favor del aborto. Entonces la amiga le dijo, sabes que voy a abortar, pero quiero que tú estés conmigo, me acompañes, qué sé yo, y todas esas mujeres que les gusta que lo acompañen. Y esta señora fue y acompañó a la amiga. Y esta mujer pudo ver cómo sacaban al niño, cómo lo sacaban por pedazos, porque así es el aborto.
tiran una especie de cuchara para adentro y agarran y tiran, le desprenden, por ejemplo, en este caso ella vio el brazo. Ella vio cómo sacaban con esa especie de cuchara un brazo chiquitito, con los deditos incluso. Incluso esta mujer vio cómo la manito se abría y se cerraba. Y en ese momento, cuando esa mujer vio eso, empezó a poner atención todo lo demás que sacaron. Y porque iban formando el cuerpecito para fijarse de que no quedara ninguna parte dentro. Y se fijaba el cuerpecito, cómo estaba hecho. Desde ese momento esa mujer se dio cuenta que no era un montón de células lo que estaban sacando del cuerpo de su amiga. Y que era un ser humano. Que no era algo como a ella le enseñaran. Desde ahí en adelante que ella cambió completamente. ¿Te das cuenta? Esa es una enseñanza que ella tuvo indirecta, porque muchas veces le habían dicho de forma directa, el aborto es un asesinato, el aborto es malo, pero ella no entendía. Pero ella tenía que ver, y cuando vio, se dio cuenta y cambió. Gracias a Dios. No se ha convertido en Cristo, no se ha convertido que yo sepa, pero por lo menos ya ahora está trabajando a favor de la vida. Entonces, de esa forma como esa mujer aprendió, de forma indirecta, porque directa no pudo, nosotros tenemos que aprender de forma indirecta que con las manos nosotros adoramos a Dios también. Es una señal de respeto y de adoración hacia nuestro Dios. Ahora, tome en cuenta una cosa. ¿Usted ha visto recitales de rock? ¿Usted ha visto esas señas que hacen la gente con las manos, los cantantes de rock, cuando paran esos 3 dedos? Ese es un saludo satánico y se hace con las manos. ¿Han visto ustedes cuando un brujo, una persona que le trabaja al demonio, va a una congregación o a una parte donde se está predicando? Ese brujo o ese tipo que le trabaja a Lucifer hace ciertas señas con sus manos. Cada seña que hace, él está invocando demonios que vengan hacia él. Entonces, ¿te das cuenta? Las manos sirven para algo, amigo. Así como un sordo le pone atención a las manos de una persona que le está haciendo las distintas señas para comunicarle algo, en el mundo espiritual, cuando tú haces alguna seña, puede estar invocando a un demonio o puede estar haciendo una señal de adoración al Dios único y verdadero. Toma en cuenta eso. Toma en cuenta eso. Y si tú te das cuenta y ves todos los videos que encuentro en YouTube, donde sale el Obama, sale George Bush padre, hijo, sale Hillary Clinton, el vejestorio que tienen hoy día de presidente, el Biden, el propio Papa, el que está fallecido, el Papa Juan Pablo II, el que está ahora, el que está retirado, todos esos tipos salen haciendo el saludo satánico. Y está en video, está en fotografía. Y todos esos evangélicos de la prosperidad, que lo único que saben es pedir plata, si usted los ve, también hacen la seña satánica. Y la hacen con las manos. ¿Te das cuenta? La importancia que tiene el que nosotros levantemos las manos para adorar a nuestro Dios, en señal de respeto a nuestro Dios, en señal de adoración a nuestro Dios. No olvide usted, amigo mío, que las distintas formas, las distintas posiciones que toma la gente cuando practica el yoga,
no solamente le traen a la persona un relajo a su cuerpo, sino que cada posición es una invocación a un espíritu determinado. Quiero que solamente tomen en cuenta. Entonces vemos la importancia que tiene el levantar nuestras manos a nuestro Dios, porque lo estamos haciendo en acción de respeto y adoración a nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros sabemos solamente. Esto sería la punta del iceberg. Porque si tomamos en cuenta el ejemplo que les di de aquel doctor que recibió órdenes directas del Espíritu Santo diciendo que levantara su mano derecha al cielo y la izquierda la pusiera sobre el cuerpo del muerto, nos está enseñando algo. Algo pasa. O sea, a Dios le agrada que levantemos nuestras manos para dirigirnos a Él en caso de alguna oración o en caso de que queramos imponer las manos a un ser querido. Ya sabemos ya que yo por sí levantaría mi mano al cielo, mi mano derecha, y la izquierda la pondría sobre la persona a la que quiero ungir. ¿Por qué? Porque estoy viendo el ejemplo que salió ahí, que al médico el Espíritu Santo le dijo que hiciera eso. Entonces, algo es algo, hermano. Por eso debemos revisar. La Biblia se estudia palabra por palabra. Lamentablemente, la gran mayoría de nosotros no tenemos el conocimiento ni del hebreo, ni del arameo, ni del griego. Pero debemos tratar de estudiar la Biblia, ojalá palabra por palabra, porque cada cosa, por muy pequeña que parezca, nos da una enseñanza que es importante para nosotros y que nos demuestra a todo el mundo. Tenemos ejemplos esto de las manos en todo el mundo, como le digo, a favor, en dirección hacia Dios, como en las religiones paganas. Que cada posición no es coincidencia que las religiones budistas, hinduistas, pongan sus manos con las palmas juntas y sus dedos hacia arriba y que el yoga use lo mismo. No es coincidencia. Van dirigidas al mismo espíritu, por no decir al mismo demonio. Las manos. Levanta tus manos al cielo y pídele a Dios que te abra tu entendimiento, que te haga entender su palabra, que te dé la oportunidad de conocer más este tema, más profundamente de lo que hemos hablado hasta el momento, porque esto es un pequeño estudio eh, que he hecho porque me llamó la atención esto ya. Mira, este estudio yo lo hice, a ver, déjame ver, el 15 de abril de 2009 y estamos ya en el 2022. Hasta aquí este estudio, espero que les guste, que se le haya sido de edificación toda esta información que le he dado, bíblica e histórica, y esperamos muy pronto estar nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga.